Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos libre albedrío, amor y providencia divina. Leemos para memorizar Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso deciden quién se salvará y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decrete. De hecho, quienes creen de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. En contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ello. Nuestro Dios soberano. Dios es soberano, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles, a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere que todo acontece en el mundo, precisamente como Dios querría que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Leamos Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aunque muchas personas crean que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo muy diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez un Dios cuyos deseos no son satisfechos. Es decir, lo que sucede es muchas veces contrario a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera. Por ejemplo, Él deseaba un resultado para su pueblo, pero éste eligió otro. Dios mismo se lamenta, pero mi pueblo no oyó mi voz. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y había vuelto mi mano contra sus adversarios. Piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios Todopoderoso. A lo largo de las Escrituras se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Leamos Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este texto y otros enseñan que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. De hecho, el Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como el Señor Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Apocalipsis 11:17. Este es precisamente el significado de la palabra griega así traducida, Pantocrator. El hecho de que Dios es todopoderoso no solo es afirmado con palabras, sino además se manifiesta en los casos asombrosos en los que Dios usa su poder para liberar a su pueblo o interviene milagrosamente en el mundo. Sin embargo, el hecho de que Dios es todopoderoso, eso no significa que pueda hacer cualquier cosa. Las Escrituras enseñan que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 declara que Dios no puede negarse a sí mismo. En consecuencia, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que Dios es todopoderoso, omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. Que algunas cosas no son posibles para Dios porque implicarían una contradicción es evidente a la luz de la oración de Cristo en Getsemaní. Aunque el Señor afirmó que para Dios todo es posible, Mateo 19:26, también oró al Padre cuando se acercaba a la crucifixión: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Tenía que hacer una cosa o la otra, no ambas. Amar a Dios, el hecho de que Dios Todopoderoso, no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, pues lo que obtendría en caso de hacerlo ya no sería amor. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. Según Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Él nunca miente y siempre cumple lo que promete. En consecuencia, si Dios ha prometido algo o se ha comprometido a ello, su accionar futuro está moralmente limitado en virtud de esa promesa. Esto significa que en la medida en que Dios, en la mayoría de los casos, concede a las Escrituras la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria a los deseos ideales de Dios. Trágicamente, muchas personas ejercen su libertad de este modo, y en consecuencia ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucederían, pero que no dependen en sentido estricto de Dios, voluntad divina ideal y correctiva. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El término griego traducido aquí en otras partes de las Escrituras como predestinación no significa que Dios determina de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Por supuesto, uno puede decir algo, poner una meta de antemano unilateralmente, o hacerlo de una manera que tenga una cuenta las decisiones libres de las personas delante de las cuales se pone esa meta. La Escritura enseña que Dios hace esto último, y aquí en otros lugares, por ejemplo Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30, el término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. De esa manera, Dios puede guiar providencialmente en la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas, necesaria para una auténtica relación de amor. Dice Dios, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina que todo suceda tal como Él desea? Sería la pregunta. Leído aisladamente Efesios 1:9 al 11, podría de esa impresión, sin embargo, esta interpretación estaría en contradicción con los numerosos textos que vimos antes que muestran que las personas rechazan a veces los designios de Dios. El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. La presencia de Dios sobre el futuro es tal que un conocido todas las decisiones, incluidas las malas, que tomaran las personas, Él puede obrar por el bien.
Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriría según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor, la armonía perfectos. Con el tiempo la tierra sería restaurada y así el universo entero volverá a tener armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Dios no controla unilateralmente todo lo que sucede. Esto hecho implica una visión bidimensional de la providencia de Dios. Algunas de las cosas que suceden por causas, por Dios, pero otras como todos males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que suceden. Leamos Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Especialmente en tiempos de sufrimiento o dificultad, la fe de las personas puede flaquear porque erróneamente creen que Dios les evitará o debería evitarles el sufrimiento y las dificultades propias de esta vida. Pero Jesús advierte a sus seguidores que experimentarán dificultades y tribulaciones en este mundo, pero que hay esperanza para Él que ha vencido al mundo. El hecho de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto. Sin embargo, podemos confiar en que aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.